pandemia en 1504. Tenía 53 años en una mitad del mundo. Yo morí por una pandemia en 1529. Tenía 28 años en la otra mitad del mundo. Un encuentro imposible que la ficción hace posible. Isabel, la católica, es la directora de una empresa transnacional. Esta es la primera vez que visita la sucursal mexicana en la otra mitad del mundo, sin que nadie se entere, ni Cortés. Isabel se entrevista con Marina Malinche, la obrera que ha logrado ser la líder y traductora de los trabajadores que amenazan con una huelga, poniendo al mundo en juego. Marina e Isabel rompe la tradición de estos dos personajes históricos y los instala en el aquí y ahora, en este mundo voraz de producción mercantil, en este frágil mundo a punto de colapsar por un virus indescifrable. Conversamos con la directora Bárbara Collio. Uy, es que lo has hecho muy bien tú, has hecho muy bien todo lo que me has dicho, eso es Marina e Isabel. O sea, es una obra que atraviesa muchísimas capas, es esto, es la mujer en la historia y también en qué la han convertido en la historia, quién ha escrito la historia, pero cuál es el carácter de estas dos mujeres. Tenemos el referente histórico de Isabel la Católica y de la Malinche, pero realmente yo lo que trabajé mucho con las actrices y con todo el equipo es de que aunque tenemos este referente histórico, esta Isabel es esta Isabel y esta Marina es esta Marina. En una aquí y ahora, pero en una situación que, como dices tú, nos resulta divertida y la gente se ríe. Yo no sé qué tanto de gracia, de nervios o de repente sí hacer este clic de que la historia es cíclica y seguimos viviendo las mismas cosas, seguimos viviendo las invasiones, seguimos viviendo las conquistas, sigue viendo alguien que domina y alguien que es dominado. Y eso lo oímos como palabras lejanas de la historia, pero sigue sucediendo cada instante y en muchísimos ámbitos y de muchísimas maneras. ¿Cómo lo hice? Pues no sé, se me ocurren muchas cosas. Soy escritora, así sucede, pero definitivamente son cosas que me interesan, que me importan, y que de pronto pues he hecho toda la mecánica andar y aquí pues yo me arriesgué también demasiado. Fue una obra que escribí en la pandemia, entonces pues como también la pandemia nos colocó en una posición donde pues igual el mundo ya se iba a acabar, ¿no? O sea, no sabíamos qué iba a suceder, estar en una total incertidumbre. Y realmente un escritor siempre estamos en la incertidumbre porque no sabemos justamente ni cómo vamos a empezar ni cómo vamos a terminar, eso es siempre. Pero además ahí todo el mundo, todos estábamos iguales porque no sabíamos cómo íbamos a escribir nuestra historia, no sabíamos qué seguía en nuestra historia. Y muchas veces oímos que algún país o alguna ciudad o algún pueblo está en guerra, pero está lejos. Y pasan esas cosas, pero ahora todo el mundo, creo que por primera vez, todo el mundo se detuvo. Y eso nunca había sucedido, que todo el mundo se detuviera en una misma incertidumbre. Entonces creo que todos nos convertimos en ese periodo, quizá a lo mejor solamente por un instante, en escritores de nuestras propias vidas, en directores de nuestras propias vidas, y nos inventamos lo que pudimos para sobrevivir. Y justo eso que creo que nos pasó a todos en la pandemia, justo esa es la chispa de inspiración de esta obra. Una obra de arte depende exactamente del instante en que la haces, ¿no? O sea, hay obras que yo no pude haber sido capaz de escribirlas hace 10 años, o hace 15, o a lo mejor hace 4. Entonces, cada obra llega en su instante, en su momento. Entonces, yo empecé a escribir esta obra, pero efectivamente, tal como sucede, llegó un momento en que yo ya no sabía qué hacer con ellas. Además, porque ¿qué otro destino les iba a dar que no fuera el que ya sabíamos, el que ya sabemos, el que nos dijeron? Y entonces ahí entró esa libertad, ese caos, porque pues lo mejor para crear es estar en el caos, y estábamos en el caos. Y entonces dejé entrar el caos a la obra, ¿no? O sea, me dejé guiar ahí. Y el caos entró a la obra y se convirtió en esto que viste, ¿no? O sea, el caos está en la obra, no le cerré la puerta, al contrario, se la abrí y dije, bueno, total, el mundo se va a acabar, vámonos. Es que creo que justo
Hablamos mucho de que decidir el destino es una cosa de la juventud. Y yo realmente creo, estoy convencida que el destino lo estamos decidiendo cada instante, cada día. O sea, el destino no es esta cosa heroica, esa palabra, ¿no?, que le pertenece solamente a ciertas personas, ¿no? Yo creo que el destino es el presente. Es cómo elijo estar yo en este presente, vivir este presente. O sea, yo elijo mi destino porque elegí escribir esta obra, elegí dirigir esta obra, elegí estar en este teatro, convoqué a toda esa gente y hablamos como de proyectos muy grandes, pero también uno va decidiendo su destino en las pequeñas decisiones que uno va tomando día a día. Y entonces es esa también una parte de esa conciencia que envuelve a los personajes, ¿no? Hay que decidir, somos capaces de decidir nuestro destino y nuestro presente y no dejar que nadie nos escriba. También creo que eso es lo importante, ¿no? Se habla de esos personajes como en la historia, pero creo que también aplica para uno en la vida misma, ¿no? No hay que dejar que nadie nos escriba, seamos nuestros propios autores. Marina e Isabel se presentan en el Teatro El Galeón Abraham Seransky del Centro Cultural del Bosque jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas. Sea pueblos enteros, de tipo los hombres que luego escribieron la historia Dijeron que yo fui más temida que amada. Jamás temida que amada. Fui odiada.